conferencista del día de hoy, el doctor Cuauhtémoc Licona. Me voy a dar a la tarea de presentarlo leyendo una biografía muy breve, es realmente muy breve en comparación a todos los logros que ha tenido profesionalmente, pero bueno, quisiera leerla para que no se me vaya a pasar algún detalle relevante. Es profesor y líder del grupo de investigación genómica industrial en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Actualmente es el líder investigador del Núcleo de Innovación de Sistemas Biológicos y el director del Centro de Biotecnología FEMSA. Obtuvo su título de ingeniero biotecnólogo en el Instituto Politécnico Nacional, maestría en Ciencias Bioquímicas en la Universidad Nacional Autónoma de México y doctorado en Microbial Systems Biology por la Universidad de Queensland en Australia. Su formación académica ha sido marcada por la vocación multidisciplinaria en la interfase de la fisiología microbiana, el metabolismo microbiano y la aplicación de las ciencias ómicas en microorganismos con potencial aplicación industrial. Las líneas de investigación insignia del Dr. Cuauhtémoc Licona incluyen biología de sistemas, de leche humana, genómica de actinobacterias y modelos bacterianos atípicos, así como proyectos derivados de diversas colaboraciones con la industria biotecnológica en México. Es autor de más de 40 artículos científicos y es cofundador de 2 empresas de base biotecnológica. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 2, y de distintas asociaciones académicas como la Sociedad Mexicana de Biotecnología y Bioingeniería, American Society for Microbiology, American Society of Pharmacologists. Pues sin más por el momento, y ya habiéndome tomado algunos minutos para presentar a Cuauhtémoc, démosle un fuerte aplauso y pues muchas gracias, Cuauhtémoc, por el tiempo de dar esta plática. Gracias. Súper. Pues muchas gracias a todos por la invitación para presentarles lo que estamos haciendo con respecto a el entendimiento del ecosistema que compone la glándula mamaria, la generación de leche humana y el impacto que tiene en la salud infantil. En esta ocasión voy a tratar de presentarles lo que hemos realizado con el apoyo del Centro de Biotecnología, del Instituto de Obesidad, con el otorgamiento de o la coparticipación en dos grants el último año. Entonces, bueno, si me permiten, voy a hacer un statement básico y elemental, porque sé que esta plática la va a escuchar mi hijo de 7 años y va a permanecer en el internet por varios tiempos, ¿no? Las bacterias es el elemento más fascinante que hay para estudiar. Es muy importante en la vida y en la salud. Es divertido. Y bueno, ahorita les voy a tratar de explicar qué relevancia tiene eso en el estudio de la salud infantil, sobre todo en la glándula mamaria y en la concepción de la leche materna. Que no se diga tampoco que no estoy haciendo mi mejor esfuerzo para que mi hijo sea microbiólogo. Pero bueno, ya elaborando un poquito más sobre el argumento que quiero traerles, también decidí un poco cambiar el argumento y no tratar de modificarle un poco ya sabemos todos la epidemia que significa la obesidad para México, para Nuevo León. Entonces voy a tratar de cambiar un poquito el aspecto, también argumentando sobre la labor de mi laboratorio para este problema, ¿no? Lo que tenemos aquí es un calendario de un mes, como ven, 4 semanas, en donde cada día son 150 millones de años en la historia de la vida en el planeta, ¿no? Entonces, cada día son 150 millones de años, y nada más para que nos demos un poco de un contexto, pues los dinosaurios aparecieron justo después de la comida del último día, ¿no? del mes, al cuarto para la hora, para ya irnos a dormir, fue que los humanos aparecieron, ¿no? Aquí podemos ver algunos casos o algunas transiciones elementales para la vida. Y lo que quiero resaltar es que evidentemente las bacterias, si pueden ver, las bacterias ocupan o han ocupado el planeta por más de la mitad, 2 semanas completas, un poco más, de la vida en el planeta, ¿ok? No por eso
o no tenemos evidencia, o existe la evidencia en la evolución, en los estudios de evolución, que las células eucariotas tienen componentes bacterianos, ¿no? Y la topología de la mitocondria, la topología en algunos organelos en plantas nos dicen que el DNA está estructurado y que posiblemente viene de origen bacteriano, ¿no? También sabemos, por ejemplo, que ya todos los vertebrados contienen una población muy compleja de microorganismos, sobre todo en muchas partes del cuerpo, pero sobre todo y muy determinante para la salud en el intestino, ¿no? Evidentemente el genoma humano, se sabe, o hay muchos indicios genómicos en donde se sabe que el genoma humano pues, tiene orígenes en el DNA de microorganismos. Y bueno, el último nada más, que en la sangre de los humanos, pues, casi el 20-30% de los metabolitos que encontramos se saben que son de origen microbiano. Entonces, pues sabemos exactamente, y si podemos ver un poco, traducido un poco a la medicina, y entendemos que el cuerpo humano es como un holobionte, ¿no? Un holobionte es un host que hospeda, evidentemente, a poblaciones de microorganismos. Y no solo eso, sino que entendiendo la función de este holobionte, entiéndase o tradúzcase como salud y enfermedad, y todos esos sucesos ocurren como el resultado de interacciones específicas que ocurren en cada una de estas partes del cuerpo humano entre los microorganismos y las células del humano, ¿no? Con esta misma línea de pensamiento, entender y estudiar a las enfermedades con esta perspectiva, pues centra de alguna manera a los microorganismos como un punto central. Entender las poblaciones, entender cómo interactúan, cómo se comportan, cómo reaccionan, evidentemente con un par, ¿no? En interacción se necesitan dos elementos. Con las células humanas, pues nos va a dar luz a tratar a poder entender el origen, la progresión e incluso, ¿por qué no?, diseñar intervenciones, ¿no? Para mejorar la salud, para proteger la salud, que es tan importante y relevante en la humanidad, ¿no? Entonces, este es el concepto general, en donde pues, quiero centrar de una manera muy importante a la microbiota, ¿no? A la microbiota y el papel que juega en el comportamiento el comportamiento y la predicción que podemos tener sobre la salud en el cuerpo humano. Y bueno, aquí tengo una diapositiva un poco compleja, pero lo que quiero comentarles un poco es, esta vía que están viendo aquí ocurre, voy a tratar de ir un poco con detalle, pero tampoco mucho para no aburrirlos. Lo que están viendo aquí es una vía de comunicación que fue descrita, de las primeras que fueron descritas, de interacción entre células en el hígado y bacterias, ¿no? Lo que estamos hablando... otra vez, perdón. Lo que están viendo aquí es una familia de ácidos biliares, ¿no? Los ácidos biliares y el comportamiento, el nivel de los ácidos biliares, yo no soy médico, evidentemente, tiene mucho que ver o afecta, o se ha visto que tiene efecto en la salud. ¿En qué términos? En la absorción de grasa sobre todo y en la absorción de alimentos en general. Y lo que está pasando aquí en las células del hígado es que viene el colesterol, se empieza a hidroxilar en ciertas posiciones para generar algunos precursores. No sé si alcancen a ver muy bien con detalle, pero lo que estamos viendo aquí son una familia de enzimas muy parecidas entre ellas. ¿Por qué? Pues porque evidentemente todas utilizan sustratos muy similares, ¿ok? Pero cada una de esas enzimas en las células del hígado van a empezar a hacer... van a hidroxilar ciertos puntos de esta molécula en distintas posiciones para generar una familia de 10, 12 ácidos biliares secundarios, lo que les llamamos. Bueno, estos ácidos biliares secundarios en la frontera del intestino, lo que hacen bacterias que habitan el intestino es, evidentemente, metabolizarlas. Esto significa que las bacterias que coexisten tienen enzimas que son muy similares, porque evidentemente pueden ver que las moléculas son parecidas. A lo mejor no se alcanza a ver, pero ahorita creo que en una diapositiva puede ser un poquito más relevante. En fin, lo que quiero mencionar aquí es la complejidad de las interacciones, porque si uno como investigador queremos estudiar ese tipo de interacciones, pues tenemos que darnos cuenta que cuando extraemos DNA y hacemos un PCR, nos vamos a encontrar con enzimas que son distintas, que seguramente coexisten o que ocurren en el genoma en puntos muy cercanos,
y que hacen reacciones diferentes y que cada una de ellas tiene un efecto en la salud, porque definitivamente una alteración en el balance, en este flujo de metabolitos, pues altera y tiene un efecto en la salud. ¿Ok? Entonces, una de las, aquí es un poquito de la complejidad, ya aquí están, perdón, me voy a adelantar un poquito de la complejidad que tiene el tratar de entender o tratar de abordar a la salud humana con esta estructura, con este paradigma del holobionte. ¿Ok? Imagínense todas estas enzimas que generan estos metabolitos que son muy similares cada uno de ellos, y las enzimas microbianas que generan todos estos, y que hay una recirculación y un flujo constante, o sea, es dinámico, tiene un efecto en la salud. Pero ¿cómo las podemos estudiar? ¿No? ¿Cómo vamos a hacer un PCR y tratar de amplificar una enzima y no confundirnos con la otra enzima? O incluso desde el punto de vista, genómico, transcriptómico, van a ser muy similares, ¿no?, las coexpresiones. Pero también si queremos ver, analizar los metabolitos, pues nos vamos a encontrar con muchos problemas, porque muchas de ellas son moléculas que se van a fragmentar de alguna manera similar, van a correr en una cromatología muy similar. Va a haber muchos problemas, ¿no? Bueno, esta es una de las vías que tiene mucho mérito, porque hace 20 años se describió justamente esta vía, y hace 20 años las técnicas derivadas de secuenciación no estaban democratizadas. Había muy poca gente secuenciando, había muy poca gente muy pocos centros de investigación haciendo análisis de metabolitos, por ejemplo, a gran escala, ¿no? Evidentemente, ya ahora con estas técnicas mucho más democratizadas, pues podemos entender que el estudio o la implementación de las ciencias ómicas, como se le llama, a este tipo de problemas, pues va a facilitar de alguna manera el entendimiento y la generación de estas historias que tienen que tener en su conclusión, o tienen que tener un efecto positivo en la salud humana. Entonces, lo que les voy a mostrar aquí es justo, pues este es el enfoque, ¿no? Este es el enfoque espero que se entienda, este es el enfoque de la plática, cómo es que este tipo de herramientas nos ayudan a generar pequeñas historias en los distintos nichos del cuerpo humano para poder tener un impacto en la salud. Y no sin olvidar la gran complejidad que tiene eso en la salud humana, ¿no? Porque no es lo mismo tener un microorganismo, una bacteria. Otro mensaje para mi hijo, que es mucho más fácil trabajar con bacterias que con células de humano. En una bacteria, en un cultivo, pues todo es muy fácil, ¿no? Todas las bacterias crecen similar, igual, al mismo tiempo, más rápido. Y tratar y generar historias con este tipo de herramientas, historias fisiológicas, es más fácil, ¿no? Definitivamente es mucho más fácil. En la salud humana, pues tenemos otro componente, el componente de que para hacer biología de sistemas, ya sea agarramos un modelo biológico y trabajar sobre el modelo biológico, pero lo que generalmente hacemos y que tiene más impacto, pues es trabajar en cortes, ¿no? En donde vamos a agarrar una serie o una población de ecosistemas, y vamos a tratar de correlacionar los datos del flujo de la información biológica entre cada uno de ellos para poder generar una conclusión y que tenga impacto en la salud. Entonces, el ecosistema que estamos tratando de trabajar nosotros en el laboratorio, pues es la leche humana, que muy bien sabemos. De hecho, la semana pasada fue la semana de la lactancia en el mundial. Se celebra cómo es que justamente investigaciones o los avances nos han demostrado que la leche humana existe, es un sistema complejo. Es un tejido humano que compone muchos elementos, mucha complejidad, ¿no? Oligosacáridos complejos, RNAs, proteínas, lípidos, microorganismos que interactúan, metabolitos, células humanas. Es un tejido muy complejo, es un tejido dinámico, que se ha entendido como una de las mejores terapias celulares en los primeros, o en la etapa de transición de un recién nacido, ¿no? Los primeros 6 meses, el primer año son elementales y muy importantes para la salud de un neonato, ¿no? De un lactante, que reciba todo este conjunto de elementos, porque de alguna manera se ha visto epidemiológicamente que hay impactos positivos. Sin embargo, pues tenemos a la obesidad, una condición que muy bien sabemos refiere a un exceso en ciertas partes de ese ecosistema del holobionte, donde va a haber un balance
donde se toman decisiones importantes para la salud humana, como lo que es el sistema inmune en el intestino, y está desbalanceado. ¿Por qué? Pues porque tenemos una cantidad inmensa, mucho más elevada, de ciertos componentes, de ciertos lípidos, de ciertas grasas, y eso desbalancea la comunicación y el circuito que ocurre en ese nicho ecológico. Y bueno, no voy a detener mucho en esto, es simplemente la relevancia y la importancia. Todo el mundo sabemos, cada mes que tenemos ese seminario, recordamos estos números que son catastróficos para México y el estado de Nuevo León sobre todo. Pero lo que quiero un poquito demostrar, y también tiene un poco que ver con el enfoque que estamos viendo, es, pues si queremos estudiar y queremos ver cuál es el efecto de la leche humana, sobre todo el calostro, que es el primer mensaje que se envía, el primer mensaje celular de terapia que recibe un neonato cuando llega a este mundo, pues tenemos que tratar de entender su complejidad y tratar de un poquito divisar cuáles son esos elementos que tenemos que estudiar para generar esta historia, ¿no? Entonces, pues evidentemente la complejidad de la leche humana ya la comenté, pues, pero relevante y de alguna manera fácil de entender, o de las herramientas que se han desarrollado más para entender este ecosistema, pues son el estudio de los oligosacáridos humanos. Evidentemente la microbiota es un papel muy importante, como ya les había comentado. La microbiota pues tiene interacciones con las células y genera, dependiendo de la cantidad de metabolitos que existe, pues generan algunos metabolitos de corte o de origen microbiano que tienen efecto en las células alrededor para la secreción. No sabemos si es el origen o la consecuencia, pero evidentemente hay correlaciones muy específicas de los metabolitos que encontramos de origen microbiano en este ecosistema con respecto a las señales que las células están enviando o generando, ¿no? Las citocinas. Y también las células inmunes, y en fin, ¿no? Es complejo. No solo eso, sino que también pues es dinámico. Y estamos viendo cómo esta población de microorganismos cambia dependiendo, se reprograma o se modifica dependiendo de algunos hábitos que en un inicio puede tener la mamá, ¿no? Y cómo esto puede de alguna manera generar el destino o predestinar o reprogramar a la salud de un recién nacido, ¿no? A lo largo de los años. En fin, uno de los primeros trabajos que decidimos emprender o incursionar aquí en el Centro de Biotecnología y el Instituto de Obesidad, evidentemente, fue entender cuál es esa discrepancia que existe entre la composición de la microbiota, un estudio composicional en calostro, ¿no? Tratando de utilizar estos tres grupos principales. Entonces generamos un protocolo en donde muestreamos una centena de mamás, y lo que tratamos de hacer primero es, pues bueno, vamos a tratar de estudiar justamente con esas herramientas ómicas, pues qué es lo que sucede en la composición. Y una de las herramientas principales que se necesitan, pues es evidentemente el perfil taxonómico que se genera a través, como ya todo el mundo sabemos, o si no, pues aquí estamos para medio informarnos, el gen 16S, ¿no? Un gen ribosomal que tienen todas las bacterias, que se parecen en muchas bacterias, pero tiene afortunadamente unas regiones hipervariables. Que cuando nosotros nos enfocamos por un PCR a secuenciar estas regiones, pues tenemos un indicio de una relación filogenética, porque los taxónomos ya se han dedicado a tratar de clasificar taxonómicamente grupos microbianos de acuerdo a una correlación, de acuerdo a la secuencia de estas regiones. Nosotros en particular nos enfocamos en esta región para secuenciar el DNA que pudimos extraer de calostro de mamás en conjunto con el Hospital Materno Infantil. Y una de las primeras cosas que nos encontramos pues, fue evidentemente que hay diferencias, ¿no? Hay diferencias, y no me quiero meter mucho en ese detalle, pero lo que hicimos aquí fue tratar de clasificar o de generar pues algunas métricas de abundancia de entrada, entendiendo qué número de copias encontramos para cada uno de estas distintas variables de estas regiones que pudimos amplificar del gen 16S. Y nos encontramos, de entrada, como pueden ver aquí, pues está un poquito distinta la clasificación de los grupos, disculpen. Tenemos grupos que son normopeso, grupos con obesidad y grupos con diabetes gestacional exclusiva, que también es muy relevante eso, porque
porque generalmente las mamás que tienen diabetes gestacional pues tienen obesidad y es distinto tratar de entender esta historia, ¿no? Cuando tenemos dos complicaciones. En fin, encontramos a través de un modelo lineal que había un efecto importante con respecto al sexo del neonato, ¿no? Eso es muy relevante y pues de alguna manera empezamos a dividir los grupos para este estudio que se publicó hace un par de años de esta manera, ¿no? Así fue como generamos estos grupos y nos dimos cuenta que sí, evidentemente, pues hay algunas diferencias en la composición, sí es aberrante y hay algunos grupos, algunos grupos taxonómicos que están mucho más reducidos que otros, sobre todo en el corte de obesidad. ¿Qué fue lo que también hicimos? Pues en este tipo de estudios, generalmente lo que haces, como es un nicho ecológico, pues pones métricas ecológicas, ¿no? Métricas ecológicas que te dicen cómo se comporta la comunidad en ese ecosistema, ¿no? Algunos ya todo el mundo sabemos sobre alfa diversidad, en donde podemos determinar pues, abundancia, podemos estudiar diversidad filogenética, podemos estudiar enriquecimiento, lo que se llama el richness y el evenness, ¿no? Bueno, de alguna manera, no sé si sea muy claro, pero pues sí empezamos a ver algunas, o sea, sí fue para nosotros un estudio que nos alentó a continuar con este problema, porque sí de alguna manera pudimos describir que, por ejemplo, en las madres que tienen, que sufren de diabetes gestacional, que tienen un bebé mujer, pues existe una diferencia. Y en general también en obesidad la diversidad está más reducida, ¿no? Entonces sí hay un efecto de entrada que podemos perfilar a nivel de la estructura del ecosistema, ¿no? No así vimos muy claro cuando empezamos a ver cómo era la dispersión de los datos con respecto a una diversidad beta. Realmente no alcanzamos a ver mucha diferencia entre las muestras, ¿no? Que es normal, es típico, porque realmente no hay un contraste muy grande. O sea, sí es distinta la modificación fisiológica que ocurre en la obesidad y cuando no hay obesidad o diabetes gestacional, pero realmente la estructura de la población no se alcanza a segregar de una manera determinante, ¿no? Este tipo de observaciones pues correlacionaron con algunas otras observaciones de estos estudios en otros lugares. Otras cuestiones también fueron un poco diferentes, o algunos grupos bacterianos sí difirieron, ¿no? Lo que hicimos, por ejemplo, para continuar un poquito, irnos un poquito con detalle, lo que estamos viendo aquí es una serie de grupos microbianos, ¿no? Grupos taxonómicos, familias taxonómicas y los subgrupos que tenemos. Y de alguna manera podemos graficar las abundancias que cada uno de estos grupos representa para cada corte, ¿no? O para cada grupo de estudio. Y pues entendimos que hay algunos grupos microbianos que son relevantes, que se han visto, por ejemplo, Corynebacterium, Prevotella, Anaerococcus, algunas familias, Staphylococcus, Streptococcus, familias microbianas que sí hay una diferencia entre los cortes que existen en sexo, sobre todo, los colorcitos amarillos y los colorcitos azules son los que difieren en los sexos, y de este par aquí no está muy bien indicado, pero cada par refiere a cada corte, ¿no? Primero es normopeso, luego obesidad y luego diabetes gestacional. Y pues sí alcanzamos a ver para algunos de ellos, sobre todo, por ejemplo, miren en Streptococcus como en diabetes gestacional está mucho más reducida la población que con respecto a obesidad, ¿no? En este caso, por ejemplo, vean este enriquecimiento bastante importante, prominente, este grupo de por acá. En fin, cada una de estas historias pues es un indicativo, no es la figura funcional que queremos, porque simplemente estamos viendo nada más un pedazo de un gen. No nos dice nada sobre realmente el genoma y el aparato de enzimas que tiene esa bacteria para actuar en ese ecosistema. Simplemente estamos etiquetándola a nivel de familia siquiera, ¿no? O sea, realmente no es, taxonómicamente es un buen indicativo que nos invita a seguir adelante, pero no es evidentemente nada conclusivo. Entonces fue suficiente para nosotros como para seguir avanzando y tratar de ahora desarrollar herramientas de biología de ómicas para poder así estudiar y secuenciar todo el genoma y poder generar hipótesis funcionales un poquito más orientadas. En fin, este es el segundo estudio que generamos con el mismo cohorte, el mismo hospital, sí, mismo cohorte, mismo hospital, misma población, pero ahora lo que decidimos integrar pues fue el estudio de otros elementos, sobre todo de las interleucinas,
entiéndase mensajes que no sabemos si son respuesta o la causa de células humanas que habitan ese ecosistema o que se arrastran desde de la sangre, ¿no?, en la mamá. Estudiar, acoplarlo esto a un estudio taxonómico igual, composicional, como lo acabo de mostrar, y acoplándolo a un estudio de metabolómica, ¿no? Tratar de entender qué carambas está pasando en este nicho, ¿no?, a nivel de metabolitos. Entonces, esta es la plática central de este seminario, y bueno, lo que quiero mostrarles en esta diapositiva es un poco redundante porque evidentemente no es el mismo estudio, pero es un estudio, digamos, es el duplicado, ¿no? Generamos otra vez para estas 64 mamás, generamos el perfil taxonómico y nos dimos cuenta, evidentemente, cosas muy similares. Sobre todo, vean esta sobrepoblación o el ecosistema está mucho más cargado a estas dos familias, estafilococos y estreptococos. Nada nuevo, todo que correlaciona, ¿no? Sin embargo, nos empezamos a dar cuenta también aquí, ya como una segunda vez que hicimos el estudio, pues algunas otras cosas que no alcanzamos a observar en el primero, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, esta relación, que es una relación muy marcada, que en la comunidad científica se entiende como qué tan balanceado está, qué tan desbalanceado está un ecosistema microbiano, pues siempre se mide la relación entre firmicutes y bacteroidetes, ¿no? Y de alguna manera nos dimos cuenta que en madres con obesidad realmente sí había una alteración, ¿no? Nada nuevo, pero bueno, todo concuerda y todo de alguna manera refuerza que las observaciones que podamos alcanzar sobre el perfil de las interleucinas y los metabolitos de alguna manera pueden ser un poquito aplicables a otros estudios, ¿no? Y le da un poquito de poder de comparación a lo que estamos haciendo. Bueno, aquí lo que estamos mostrando, lo que quiero mostrarles, otra vez me equivoqué. Ok. Aquí es un estudio, un análisis de esos mismos datos en donde nos damos cuenta que de este lado podemos ver, vemos una lista de bacterias, de familias taxonómicas, y de este lado podemos ver las barras y de una manera semi-cuantitativa cuáles de estas familias están en un decremento, están reducidas en el contexto de obesidad, y de este lado las familias taxonómicas que están aumentadas en la obesidad, ¿no? Entonces nos damos cuenta que por el filum de Proteobacteria está mucho más, es prominente el hecho de que está reducido en obesidad, ¿no? Que eso también es bastante relevante, y de alguna manera tenemos que contextualizarlo, porque si queremos estudiar ya los genomas de las bacterias que están en este ecosistema, pues tenemos que tomar en cuenta que eso puede tener una influencia, sobre todo en qué metabolitos nos vamos a encontrar en ese ecosistema, ¿no? Ah, ok. Sí. Ya no sé qué estaba diciendo. Ok, bueno. Ok. Ok. Sí, bueno, lo que es importante también hacer notar es que pues, son las mismas muestras, ¿no? Y eso, a lo mejor para los microbiólogos es, porque siempre muestras, cuando somos microbiólogos nunca se acaba la muestra, pero el calostro, de entrada es de mucho valor y es una afectación muy severa, y un agradecimiento a las mamás que deciden dar este nutriente para estudios de investigación o para propósitos de investigación, pero pues es la misma muestra y el calostro es muy reducido. Entonces decir que estamos haciendo estos análisis de la misma muestra, créanme, no es trivial. No es trivial. Lo que están viendo aquí es un perfil de algunas interleucinas, ¿no? Interleucinas y que fueron clasificadas por grupos en normopeso, sobrepeso y obesidad. Y hay algunas interleucinas que podemos ver que son relevantes estadísticamente y que vemos algunos perfiles interesantes, ¿no? Sobre todo interleucinas antiinflamatorias que aumentan en obesidad, ¿no? No quiero que ahorita nos empecemos a pensar cómo es posible que una interleucina antiinflamatoria, porque realmente estamos viendo un pedacito de la figura, de la fotografía de un paisaje gigante, y tratar de generar una conclusión en este sentido es un poco sin propósito, ¿no?
créanme que este tipo de observaciones están reportadas en la literatura y de alguna manera no se entiende por qué, justamente porque no se ha estudiado muy profundo, por qué o cómo es contraintuitivo que una situación antiinflamatoria esté en un contexto donde la inflamación debe ser. ¿Me explico? Y estas interleucinas proinflamatorias pues, se comportan de esta manera, ¿no? Estamos fotografiando quizá otro elemento de ese gran panorama que les acabo de mostrar, y lo que empezamos a hacer de alguna manera pues es, pues sí, evidentemente tratar de entender, ¿no? Y con unas correlaciones muy sencillas con Spearman, que se pueden hacer en Excel sin ningún problema, tampoco es la estadística más estricta, pero yo creo que es relevante que veamos, por ejemplo, lo que estamos viendo de este lado es normopeso y obesidad, ¿no? Son grupos familias bacterianas, familias taxonómicas, clasificar estos colorcitos son el filum al que pertenecen, y lo que estamos viendo aquí es una correlación con interleucinas. En azul vamos a ver las correlaciones negativas, esto es decir, que cuando uno aumenta, o sea, en abundancia, una interleucina aumenta, el grupo taxonómico, la familia taxonómica está reducida. O al revés, no nos dice direccionalidad, una o la otra, pero simplemente que van en sentidos contrarios. ¿Ok? Y cuando vemos cuadritos en rojo, significa que ambas están reducidas o ambas están aumentadas. O sea, sí se entiende un poco, ¿no? Ok. Bueno, pues así ya podemos tratar de entender y de alguna manera pues sí nutrir un poquito la fotografía panorámica de la que estamos queriendo hablar, ¿no? Y podemos, por ejemplo, de alguna manera relevante, lo puse aquí, en el grupo de normopeso, pues protobacterias, pues, específicamente estos miembros, correlacionan negativamente con interleucina 10. Y Prevotella, que ha sido o es un tema muy relevante en la microbiota de leche materna, en la microbiota intestinal, tiene una correlación positiva con esta interleucina antiinflamatoria, ¿no? Lo mismo en obesidad, ¿no? Podemos generar algunas correlaciones de coocurrencia, de que si existen juntas, no existen juntas, y por qué será, ¿no? Hasta ahorita ese es el tipo de observaciones que podemos hacer de una correlación tan simple como esta, que yo creo es de valor. No hay mucho de esto en la literatura, bueno, este artículo ya se está casi terminando, esperemos poderlo mandar a finales de este mes. Ya lo tenemos casi listo, ¿no? Y espero que sea relevante para la comunidad. Lo siguiente fue, bueno, de este mismo nicho ecológico, de esta misma muestra, créanme o no, sacamos y extrajimos metabolitos. Esos metabolitos los mandamos a analizar por espectrometría de masas de alta resolución, que significa que podemos podemos agarrar esa mezcla de metabolitos, fraccionar, correrla en un cromatógrafo, separarla y a partir de ahí generar o tratar de identificar algunas masas de los metabolitos que están ahí, y a partir de ahí, con algunas herramientas, evidentemente también esto es una ciencia completa, una ciencia, se requiere un grupo muy preparado, altamente especializado para poder tratar estos datos, ¿no? Miembros de mi grupo de investigación fueron a Ensenada a tratar estas muestras, a aprender todo este análisis por un mes y medio, para poder tratar de hacer un poco el tratamiento de estos datos, que son un poco complejos, ¿no? ¿Qué fue lo que hicimos? Bueno, aquí les estoy mostrando muy rápidamente cuáles son algunas de las herramientas que utilizamos para diferenciar estadísticamente cuáles masas son relevantes en términos de abundancia, según los cortes que estamos probando, que son los mismos que ya les comenté. Qué usamos de esas masas para poder, qué bases de datos utilizamos para poder anotarlas, para poder identificar sobre esos patrones de masas, en qué bases de datos han sido identificados y podemos nombrar a la masa a partir del patrón o a partir también directamente del patrón hacia la estructura, ¿no? Lo que voy a empezar a mostrar aquí pues son datos. Julie y Karina regresaron de Ensenada a mediados de julio, y hemos estado explorando estos datos, ¿no? Lo que generamos de entrada fue, pues sí, una cantidad inmensa de masas, ¿no? De masas, cada una fraccionada, 2.200 entidades, ¿no? De alguna manera, con el patrón de masas y con las bases de datos, pues sí podemos clasificar en superclases qué anotación, de qué estamos hablando en este mundo de metabolitos que ocurren que están en esa muestra, ¿no? Y pues sí, evidentemente pueden ver las superclases, o sea, nada más vean la complejidad
bueno, para mí es muy complejo, la verdad, qué clase, o sea, realmente un alcaloide y un derivado, o derivados de alcaloides, benzoides, o sea, realmente no te dicen nada funcionalmente, ¿no? Un poquito de la clase química, pero realmente no puedes hacer ninguna inferencia de este lado, ¿no? En fin, de alguna manera nos dimos cuenta de qué características tenía la población de masas que obtuvimos, y pues ya cuando nos empezamos a meter un poquito en los datos y tratar de decir, bueno, a ver, de entrada, de todas esas 2000 entidades, ¿cuáles son las que se pueden anotar? Y vean la tristeza. De los 2000, nada más un 350 masas o metabolitos potencialmente tienen una anotación funcional, o tienen una anotación, ¿no? De estos, ¿cuáles, en esta gráfica vemos en obesidad, cuáles son esas masas, todavía ni nombre tienen, cuáles son esas masas que están reducidas o que se encuentran en el contexto de obesidad, ¿no? Entonces, todas estas masas que están aquí, pues están reducidas, y todas estas masas que se encuentran aquí, estadísticamente, según las plataformas que utilizamos, pues están sobrerepresentadas o están en mayor abundancia en obesidad. Y de estas verdecitas que están aquí, que ya estamos reduciendo muchísimo, hacemos una clasificación funcional y nos damos cuenta que una clasificación estructural, y pues nos damos cuenta qué es lo que hay, ¿no? Entonces, más o menos de las que están sobre representadas o en mayor abundancia, y las que están en menor abundancia, y las clases que tenemos: ácidos carboxílicos, que tampoco dice absolutamente nada, bueno, a mí al menos, ácidos grasos, y de ahí para abajo, ¿no? De alguna manera, a este nivel de superclase, sí podemos agarrar algunas de ellas y poder decir, bueno, ¿cuáles de ellas pueden ser más relevantes? O sea, ¿cuáles de ellas nos podemos tratar de enfocar y tratar de quizá correr otro experimento de análisis, pero ya con una clase química a lo mejor quizá un poquito más importante? Y aquí es donde la lipidómica, por ejemplo, juega un papel muy importante, porque estas moléculas tienen roles importantes en señalización en células humanas y en microorganismos también, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, este tipo de clases, pues sí podemos ver que en obesidad y enorme peso, pues sí hay una abundancia mayor, en oxanos más o menos así, y de esta manera, ¿no? Así es como lo vemos. Cuando nos empezamos a clavar un poquito en esas masas y cuáles tienen estructuras, pues nos encontramos con 50 metabolitos, que son algunos de ellos. Ayer me puse en la noche literal a buscar cada uno en PubChem. Y de los que encontré estructura, pues fueron estos, ¿no? O sea, ha de haber quizá aquí 15, 20 metabolitos donde encontramos, algunos de ellos todavía es muy joven el dataset como para poder hacer conclusiones, pero pues estamos encontrando, ya sabemos que algunos de estos están, de alguna manera, correlacionan con el BMI de los individuos, y algunas otras correlaciones, ¿no? Y cosas importantes vemos algunas familias de lípidos que son relevantes, que cuando nos ponemos en la literatura, pues encontramos un sinfín de referencias que dice que relacionadas con inflamación, no con inflamación, y de alguna manera nosotros pudiéramos, el propósito de esta publicación es generar en la discusión por qué estamos encontrando estos y cuál es el factor que tiene esto en la coexistencia de microorganismos y interleucinas, ¿no? Entonces ya estamos llenando un poquito más esa figura, ese ecosistema que les estaba mencionando en un inicio. En fin, ya nada más mencionar algunos otros esfuerzos que hemos hecho siendo favorecidos con un proyecto Tech Challenge que aplicamos con la doctora Cristina Choc, y que el doctor Víctor Urrutia y la doctora Perla nos están ayudando a darle luz a esto, ¿no? O sea, tratar de entender ahora cuáles oligosacáridos de estos modificados complejos podemos identificar, y se desarrolló un método, que también el artículo está por salir, se desarrolló un método en donde se pueden cuantificar de una manera muy específica, muy precisa, 7 distintos oligosacáridos. Ahorita tenemos el método desarrollado, se va a publicar, pero realmente no es que no lo hemos usado todavía para, además ya no hay muestra para el otro artículo, pero bueno, cuando estamos generando otro corte, otras muestras, ya estamos listos para empezar a medir esta familia de oligosacáridos y poder nutrir nuestra fotografía del inicio, ¿no? Otra de las cosas que está haciendo Cari y Julie es tratar de explorar un poquito más el metagenoma, ¿no? El metagenoma es el genoma completo de toda la población microbiana que existe.
Y digo microbiana porque es muy importante. La leche humana tiene muy poca densidad de microorganismos en comparación con las células humanas que existen. Y el genoma de los microorganismos está en desproporción en términos de tamaño. Entonces, cuando metemos una extracción de DNA secuencial, que fue lo que hicimos de una manera muy inocente en un inicio, ahorramos nuestro dinero para mandar muestras a hacer metagenómica y nos dimos cuenta que realmente el 2%, 1%, 0.7% de las lecturas que secuenciamos son de microorganismos. Y de ahí obtuvimos absolutamente aprendizaje, ¿no? Nada más aprendizaje. Entonces, bueno, tuvimos que modificar y tuvimos que empezar a trabajar. Y no solo eso, en conferencias nos hemos dado cuenta, 5 minutos, nos hemos dado cuenta que ay, se me va la onda cada vez. Nos hemos dado cuenta que es un problema relevante, ¿no? No hay muchos estudios, casi no, o sea, no hay estudios en donde se haya hecho un estudio bien fundamentado, en donde haya un enriquecimiento relevante de microorganismos para poder hacer una inferencia funcional en leche humana, en calostro sobre todo, ¿no? Porque es poca la muestra. Sin embargo, Cari y Julie estuvieron trabajando el verano y durante el semestre pasado y encontraron una optimización en el método de extracción del ADN para poder enriquecer la muestra que tenés. Esto ya es un experimento, ya nada más mandamos uno. Ya no fuimos tan aventurados. Mandamos 2 muestras, un control y una muestra que trataron, hicieron extracciones de DNA y pudieron enriquecer el DNA microbiano de la muestra en las lecturas del metagenoma significativamente, ¿no? Entonces lo que estamos haciendo ahora es pues juntar un corte relevante, tratar de identificar cuáles son los puntos que queremos fotografiar y plantar en nuestra fotografía del ecosistema, para poder generar información. Pero pues yo creo que ahorita es una diapositiva muy simple, son datos muy preliminares, pero yo creo, estamos muy esperanzados en que este estudio va a poder relevar y va a poder poner a nuestro grupo en una posición relevante en el área de la microbiota de la leche humana, ¿no? En fin, listo, ya terminando. Pues nada más como resumen, me dediqué Creo que lo que quiero mostrarles como resumen, es que es importante tratar de entender que la salud humana es resultado de la interacción que ocurre en el sitio, entre los microorganismos y las bacterias. En este caso muy particular, pues sí, les voy a mostrar, y esto puede que no quiero leerla porque tampoco tengo mucho tiempo, pero pues sí, hay algunos grupos microbianos que encontramos que están sobre representados y menos abundante. Cada uno de esos grupos microbianos tienen tenemos un contexto en la coocurrencia o la coaparición en abundancia de ciertas interleucinas y ciertos metabolitos, ¿no? Es muy preliminar lo que estamos haciendo como para poder hacer un statement funcional, pero pues espero que se vea que estamos haciendo el mejor de los esfuerzos, sobre todo el grupo de trabajo con el que estamos colaborando. Otros proyectos en los que hemos estado involucrados, con el Instituto Nacional de Perinatología, tenemos un corte también en donde estamos tratando de secuenciar bacterias que están envueltas en células y que son transportadas del lumen intestinal a la glándula mamaria, ¿no? Entonces estamos tratando de generar protocolos para poder identificar y poder probar de alguna manera esta hipótesis donde dice de origen de la microbiota, en donde dice que la leche humana tiene microorganismos debido a que una translocación del lumen intestinal. Otro proyecto también en donde nos invitaron a participar y estamos muy entusiasmados es con el Centro de Investigaciones Biomédicas de la Universidad de Veracruzana, la doctora Rubí Viveros Contreras. Estamos estudiando la microbiota de un corte que ellos tienen de 5 escuelas públicas en Veracruz, y estamos analizando la microbiota de 150 intestinal, de 150 niños que tienen obesidad y sobre todo un historial clínico bien trazado para poder generar algunas correlaciones relevantes. En fin, me gustaría nada más agradecer a las personas que están en esta diapositiva. No me voy a alcanzar tiempo de nombrar a todas, pero bueno, el grupo, en mi grupo, Julie, Ulises, Karina, el grupo de la doctora Marion, Eric y Diana, en Ensenada, Aldo y Rommel, todas las personas que nos han ayudado en la de logística, recolección e identificación, y que es un gran
Es una gran labor, la verdad, de muestras en TechSalud y en el Hospital Materno Infantil, en el Instituto de Obesidad, a la doctora Christy Chuk, Marion. El financiamiento del Centro de Biotecnología, el Instituto de Obesidad, con estos 2 grants que les digo que nos permitieron participar y financiar algunos de estos experimentos. Y listo. Muchas gracias por su atención. Cualquier duda que tengan, estaré muy contento de ayudar. Pues muchísimas gracias al doctor Cuauhtémoc Licona por esta excelente charla. Hay veces que en la unidad de biología integrativa preguntan, ¿qué es eso de biología integrativa? Pues es esto. Es lo que acaban de ver. Creo que como primera plática es excelente que se vea el cómo de unos poquitos microlitros de muestra se puede generar tanta información, pero eso per se es súper complicado y hay que verlo, así como lo dijo el doctor Licona, de una manera de que estamos sacando una foto y de ver esos datos también de una manera muy cauta, ¿no? Muy cauta, y esos datos van a seguir dándonos información conforme avance la tecnología y la bioinformática de muchas maneras, ¿no? Entonces abrimos ahorita a preguntas. Doctor Augusto, ya que tenía tantas ganas de preguntar. La pregunta era algo, pero es que se me... Pero tengo otras preguntas. Cuando hablas de los neonatos, hombres y mujeres, ¿ahí qué fue lo que se estudió? ¿Cómo se muestró? ¿O cuál es la muestra? ¿Pero calostro que ya estuvo en contacto con el bebé? No, es antes de que eso es una gran pregunta, porque sí. Pues calostro se define, creo que hasta 2 días. Sí. Entonces, es difícil poder identificar y la dinámica en el hospital es sí, ese es el otro punto que a mí me preocupa un poco, porque hasta donde yo tengo entendido, el Hospital Materno Infantil es un hospital de alto riesgo. Correcto. Entonces, las mujeres que van ahí, no todas, pero una gran parte de las mujeres que van a atender partos ahí traen alguna complicación clínica. Porque el resto de mujeres de la población se atienden en otros hospitales. Entonces, la pregunta se limitaría, por ejemplo, a decir, ¿hay un registro clínico de las patologías que tenían estas pacientes? Porque, por ejemplo, una eclampsia o una diabetes gestacional, seguramente que afectaría no solamente las poblaciones bacterianas, sino, por ejemplo, los patrones de citocinas en una mujer con eclampsia o preeclampsia, nada que ver con una mujer normal, ¿no? Sí, el protocolo que tenemos está blindado para esas. De alguna manera no estamos obteniendo una gran cantidad de muestras y quizá no es el mejor lugar para poder obtener estos pacientes, pero es lo que hay. Pero digo, es lo que hay, pero o sea, sí pensamos en eso, ¿no? Sí pensamos en eso. Todas las mamás que están en el protocolo no tienen absolutamente o sea, no están excluidas las que tienen preeclampsia, las que tienen diabetes, bueno, no las de diabetes gestacional para el primer estudio, ¿no? Pero el uso de antibióticos también está controlado. Todo eso sí forma parte de los criterios de aceptación y pues con eso trabajamos. Sí, y bueno, y también habría que ver la diversidad regional, los hábitos nutricionales del noreste de México, compararlo. Sí, porque seguramente que en otras poblaciones los resultados totalmente van a de acuerdo. ser... Y eso se refleja ya en la estadística, ¿no? La dispersión de los datos que tenemos es normal porque ocurre en otros lados, pero pues sí es significativa y te impide de alguna manera obtener conclusiones mucho más finas de las que nos hubiera gustado. La última pregunta que tengo es que cuando representabas los resultados de metabolómica en Down, en los que estaban abajo, que ahí no entendí yo muy bien cómo se clasificaban esas muestras, pero me pareció muy importante el componente amarillo de los ácidos, de los ácidos grasos. Sí. Y eso no estaba arriba.
Sí, correcto. Eso no estaba en los que estaban arriba. Y me hubiera gustado ahí intervenir para ver cuál es la interpretación que le das a eso, y también que dentro de esos metabolitos me pareció haber visto 4 o 5 eicosanoides que me llamaron mucho la atención y que tienen que ver, pues, son prostaglandinas o que tienen que ver con eso, ¿no? Correcto, correcto, sí. Cuando ya empezamos a ver los metabolitos puntualmente, sí hay muchos lípidos y nos estamos, pues estamos empezando a empaparnos de la literatura para ver cuáles son las implicaciones de que haya, ¿no? Hay familias de lípidos muy puntuales que se han estudiado afortunadamente en el contexto ya obviamente no de obesidad, no de leche materna, en nada, pero pues sí tienen alguna que ver, son elementos que señalizan pathways de inflamación, ¿no? Pero, o sea, nos quedamos un poquito hasta ahí porque realmente nos gustaría tratar de entender un poquito más, además de que cada uno de estos metabolitos, pues, nos gustaría validarlos, ¿no? O sea, para muchos de ellos hay estándar, decimos, bueno, lo identificaste, sí, ¿cuál es ya sabemos que es de alta precisión, pero pues hay que poner el estándar para ver si eso no es. Y es en lo que estamos justamente ahorita, ¿no? Ya compramos los estándares, estamos validando muchas de estas observaciones. Sí. Sí, es en lo que estamos y que también que se entienda que o sea, no tenemos una corte de 1000 como para poder diseñar un experimento muy bien, o sea, agarramos 100, 60, aprendemos, generamos datos y pues nos vamos con otros 60 y de lo que aprendimos lo empezamos a impregnar y así nos vamos con varios ciclos, ¿no? Realmente el funding no se tiene como para agarrar un corte grande, poco a poco así es como hemos estado avanzando en estos últimos 3 años. Una pregunta acá. Gracias. La verdad es que ya tienes un fan que si tiene volver a iniciar una carrera sería microbiólogo seguramente. Ese tema de la microbiota y cómo se puede comunicar con otros sistemas en esos nichos, pasar de entender como un fluido a un tejido, pues a mí me causa un poco eso, porque estoy acostumbrado a llamarlos de otra forma, ¿verdad? Pero es clarísimo que hay una interacción profunda. Y pues te felicito, me gustó muchísimo la conversación y también me encanta escuchar la moderación de las conclusiones. Eso es algo que creo que muchos investigadores debemos aprender, a ser muy cautos con las implicaciones que podemos hacer. Pero tengo 2 preguntas. La primera tiene que ver, que me fascina y a lo mejor no es ahorita, tienes todos los... Pero ¿qué piensas respecto a que los cambios más importantes en el primer estudio de taxonomía de diversidad, de los cambios más notables no los veías en la condición crónica de una patología de un normopeso, una obesidad o una diabetes gestacional, que son condiciones que yo pensaría que son preponderantes, sino lo veías con el sexo del neonato? Sí. ¿Cuál es un poquito la explicación que sean los cambios más radicales? Me brinca mucho ese resultado. ¿Cuál es la implicación o la discusión que han hecho respecto a ello? Sí, la verdad que eso fue muy relevante, encontrar que había esa diferencia de entrada, ¿no? Y pues, ¿qué fue lo que hicimos? Pues tratar de con esos elementos en ese momento, pues interpretar, y está en la discusión del artículo, pues cuando una mamá está gestando a un varón o una mujer, pues el flujo de hormonas, de alguna manera el llamado a ese mensaje de terapia celular que va a recibir, pues es, de alguna manera tendrá que ser distinto, ¿no? Y no nos hemos encontrado, pero fue bastante agradecido en las revisiones del artículo que hayamos encontrado esta diferencia, ¿no? Porque pues dio paso a que se entendiera quizá pues este factor todavía distinto, ¿no? O sea, una variable más en la figura de decir, bueno, ¿por qué esa diferencia? En ese momento esa observación, cabe señalar que esa observación la seguimos observando en los siguientes estudios. Nada más que ya es demasiado fragmentar los datos, porque tampoco tenemos, o sea, si tenemos 30 mamás, ¿sabes? Con obesidad, o sea, luego dividirlos ya son 15, ya también se hace muy bajo. Entonces decidimos no seguir con esa, aunque la observación está ahí, ¿no? Está ahí y pues sí quedó ahí, quedó registrada. Fue bastante, sí fue no lo esperábamos, y sin embargo, cabe señalar que, bueno, de lo que comentas, sí vimos cambios en obesidad, ¿no? O sea, sí vimos cambios en obesidad, simplemente que se ve todavía más aumentado cuando segmentas por sexo. Sí, y el segundo comentario nada más es respecto al mismo trabajo.
Y responden también un poco a lo que menciona el doctor Augusto, que creo que es muy pertinente saber cuáles son todas las condiciones clínicas de los pacientes. La diabetes gestacional es una entidad que parece ser distinta. Mucha gente habla cuando se presenta en una mujer obesa versus una mujer con peso normal. Porque mujeres de peso normal desarrollan esa resistencia a la insulina por mecanismos distintos. Y parece crearse una nueva entidad clínica que se llama diabesidad gestacional, que son las mujeres que tienen obesidad y además desarrollan diabetes gestacional, y parece ser grupos distintos en cuanto al comportamiento, el crecimiento, los tratamientos que se pueden dar. Entonces, quizá valga la pena hacer un estudio o hacer una separación de esas pacientes que eran de peso normal versus las que tienen obesidad ya cuando alcanzan la diabetes gestacional, porque los mecanismos que tienen que ver con la diabetes gestacional no tienen que ver con la resistencia a la insulina propia de la obesidad o de la diabetes tipo 2. Entonces, ahí, digamos, fisiológicamente son entidades distintas, ¿no? No, eso, la verdad que muchas gracias por el comentario. Sí, en muchas de nuestras observaciones no las tomamos en cuenta, ¿no? Pero tomar a este grupo que coinciden estas dos condiciones como un grupo aparte y tratar de entenderlo como si fuera otro modelo, definitivamente debe ser por ahí el camino. Nosotros, te digo, pues eran no criterios de exclusión, pero sí las descartábamos, sobre todo ya de conclusiones, etcétera. Decíamos, no, pues es que esta tiene los dos, no sé qué, y pues sí lo veamos, ¿no? Realmente muchas gracias por la observación, sí lo vamos, yo creo que a contemplar. Y sobre lo primero de los hábitos de nutrición, justo en este protocolo que metimos en colaboración con la doctora Kristichuk, nos aseguramos, no sé cuántas preguntas, pero son un par de centenas de preguntas para las mamás sobre los hábitos alimenticios, ¿no? Para tratar de justamente también poder clasificar, filtrar o nutrir las conclusiones. Pero muchas gracias. ¿Hay tiempo para una pregunta? Hola, ¿qué tal? No va a ser tan cortita, pero bueno, gracias por cederme el micrófono, Rocío. Muchas felicidades, Cuau, por tu trabajo excelente. Tengo muchas dudas y muchas preguntas que hacerte, me voy a centrar solo en dos. Y la primera está en relación con lo que comentaba el doctor García, sobre esa diferencia que encuentras entre la parte del sexo, ¿no? Del bebé, hembras o mujeres. Y eso realmente me llevó a pensar, cuando lo estabas explicando, hablaste en un inicio, en tus primeras diapositivas, de la interacción que hay entre bacterias y el metabolismo hepático particularmente. Hablaste de las sales biliares, ¿sí? El metabolismo del colesterol, nos vamos a ir allá. Y el metabolismo del colesterol pues tiene mucha relevancia con el metabolismo también, la síntesis y regulación de las hormonas sexuales. Entonces, en ese sentido, mi pregunta era, de este análisis de metabolitos que hiciste, ¿te encontraste estos ácidos grasos o algún precursor del metabolismo del colesterol? Bueno, esa es una buena pregunta. Sí encontramos, los datos están muy jóvenes todavía, no tengo no sé si los análisis se han hecho bien, pero sí hay algunos derivados del colesterol. Lo que no sé es si están diferenciales en sexo, ¿no? Porque esa segmentación bueno, yo no la he visto todavía, a lo mejor ya les dieron Julie y Cari, pero la verdad que esas gráficas sí no las he visto. Hasta ahorita obviamos para ese análisis, pero yo creo que valdría mucho la pena hacerlo, la verdad. Hacer eso, nos va a invitar estos datos ahora justamente a tratar de entender justo cómo es el metabolismo, cómo se regula el metabolismo de los ácidos grasos en células de humanos y en bacterias. Una disculpa, no puedo contestar la pregunta, pero definitivamente es relevante. Sé que sí hay, pero no sé si están diferenciados justamente en ese contraste con sexo. Y la siguiente es curiosidad, Cuauhtémoc, porque sabes que somos mitocondriólogos acá en biología experimental. Entonces, la mitocondria, fíjate que tiene un ribosoma muy parecido a la bacteria. ¿Te lo has encontrado en tu análisis? No, porque pues la secuenciación es un PCR a una región del 16S, ¿no? Está dirigido. Realmente este tipo de estudios lo esperaríamos buscando en un metagenoma, ¿no? O sea, cuando se secuencia sin discriminación, ahí sí es donde podemos encontrar ese tipo de indicios, pero
Pero pues en estos estudios estamos amplificando la región B3, B4, son 300 pares de bases, es realmente con un PCR, ¿no? Entonces tiene un bias ahí. Gracias, es todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Online nos pusieron ya esta sí es la última pregunta, que si midieron y encontraron alguna correlación o demás con el índice OMA y resistencia a insulina en las de mamás. No sé si se tiene ese dato. Híjole, la verdad que no lo sé. Ahora sí que me agarraron el porque a lo mejor sí se tiene y ese también sería algo. Sí. Algo no he visto interesante. sí. Ya están etiquetadas como prediabéticas. Ok, lo voy a revisar. Sí, no, la verdad que no podría. Ok. Pero lo vamos a ver sin problema. Claro que sí. Bueno, pues muchísimas gracias a los presentes y a los que están online, y pues nos vemos el siguiente viernes en un mes con otra plática aquí del Instituto de Obesidad. Muchas gracias al doctor Cuauhtémoc.